La estación de investigación abandonada flotaba como un barco fantasma en los anillos exteriores de Selenx Prime, su casco marcado por impactos de micrometeoritos y radiación cósmica. El doctor Samuel Martingale se ajustó las gafas rotas y se pasó los dedos callosos por el pelo canoso, un gesto que perturbó la capa de polvo lunar que parecía cubrirlo todo en este rincón olvidado del espacio. 37 años de vida académica no lo habían preparado para esto. Exiliado al límite del espacio conocido después de que sus teorías sobre la cooperación entre especies fueran consideradas demasiado radicales por el Consejo Científico Terrano, Rex, su fiel pastor alemán, recorría silenciosamente los pasillos de la estación, con los oídos atentos a cada crujido y gemido de la vieja estructura. El perro había sido su único compañero durante los últimos 3 años, desde que dejaron de llegar las naves de suministros y el universo se había olvidado de aquel xenobiólogo caído en desgracia y su controvertida investigación. Aquí afuera no hay nada más que sueños rotos y chatarra espacial, muchacho, murmuró Samuel, revisando las lecturas del sistema de soporte vital de la estación, que estaban fallando. Los colectores solares funcionaban al 30% de eficiencia, apenas suficiente para mantener en marcha los recicladores de oxígeno. Pronto tendría que salir de nuevo, a buscar piezas entre los escombros que rodeaban la estación como un cementerio metálico. Rex se quedó paralizado de repente, con un nudo en la garganta. El lenguaje corporal del perro pasó de la patrulla rutinaria a la atención concentrada, tensándose los músculos bajo su pelaje polvoriento. ¿Qué ocurre? Samuel siguió la mirada de Rex hacia las ventanas reforzadas de la plataforma de observación. Afuera, algo se movía entre los restos. Demasiado preciso para ser escombros al azar, demasiado pequeño para ser una nave. Activó las cámaras externas de la estación, cuyas lentes estaban empañadas por el paso del tiempo, pero aún funcionaban lo suficientemente bien como para hacer zoom en el movimiento. Lo que vio lo hizo retroceder, casi dejando caer su escáner improvisado. 6 pequeñas figuras se acurrucaban juntas sobre un trozo de la placa del casco, sus cuerpos apretados para darse calor en el vacío del espacio. Pero no eran niños comunes. Un pelaje blanco plateado cubría su piel expuesta. Delicadas alas lunares los envolvían como capullos translúcidos, y sus orejas puntiagudas se movían con cada microvibración a través del metal. Lobos lunares, crías. Y por la apariencia de su respiración rápida y superficial, visible a través de la fina burbuja de emergencia que los rodeaba, no les quedaba mucho tiempo. Las manos de Samuel se movieron antes de que su mente pudiera procesar las implicaciones. Los lobos lunares eran los enemigos jurados de la humanidad. Su sociedad matriarcal había librado 3 guerras devastadoras contra la expansión humana, pero estos eran niños, tal vez de 4 o 5 años según su cálculo, y se estaban muriendo. La secuencia de la esclusa de aire tardó una eternidad. Se puso su traje ambiental remendado, revisando los sellos 2 veces, aunque sabía que cada segundo contaba. Rex caminaba de un lado a otro con ansiedad junto a la puerta interior, comprendiendo que algo importante estaba sucediendo. El rescate en sí fue un borrón de movimientos practicados. Años de trabajo de campo le habían enseñado eficiencia en situaciones de crisis. Se fijó magnéticamente al casco, envolviendo cuidadosamente a cada pequeña forma en mantas térmicas de su kit de emergencia antes de guiar toda la plataforma hacia la bahía de carga de la estación. La burbuja de emergencia parpadeó y se apagó justo cuando la esclusa se cerró. 6 pares de ojos plateados y luminosos parpadearon al verlo quitarse el casco. Sus pupilas estaban dilatadas por el miedo y la falta de oxígeno. La más grande del grupo, que se distinguía por una marca de nacimiento en forma de media luna en la frente, intentó mostrar unos colmillos diminutos en un gesto defensivo que podría haber sido amenazante si no hubiera temblado tan violentamente. «Está bien», dijo Samuel en voz baja, con la voz ronca por la falta de uso. «Ya estás a salvo. No voy a hacerles daño». Los niños intercambiaron susurros rápidos en idioma lunar, su lenguaje musical como campanillas de viento en una suave brisa. Samuel captó fragmentos.
Su entrenamiento lingüístico Cenol no había sido del todo inútil. Palabras para humano, peligro y sorprendentemente cálido. Kala, la mayor, habló finalmente, señalándose a sí misma con un dedo tembloroso. Su acento estándar era fuerte, pero comprensible. Hermanas, tienen frío, hambre, dijo la madre. Busquen refugio. Esperen. ¿Cuánto tiempo llevan ahí fuera?, preguntó Samuel, dirigiéndose ya a la enfermería, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Rex se colocó detrás del grupo, guiando suavemente a los rezagados como el pastor que era. 2 ciclos, alcanzó a decir Kala, con las piernas apenas sosteniéndola. La nave fue atacada. Madre nos metió en la cápsula. La cápsula se rompió. Flotamos. 2 días. Estos niños habían sobrevivido 2 días en una cápsula de escape dañada con el soporte vital fallando. Samuel sintió que se le oprimía el pecho con una mezcla de admiración y rabia. ¿Quién atacaría una nave con niños a bordo? La enfermería estaba abarrotada con 7 cuerpos dentro. Pero Samuel logró realizar escáneres básicos a cada niño. Deshidratación severa, hipotermia leve, efectos de la falta de oxígeno, pero sorprendentemente sin daños permanentes. Los lobos lunares eran más resistentes de lo que parecían. Nombres, dijo amablemente mientras repartía paquetes de agua y barras de proteínas de sus menguantes provisiones. Necesito saber a quién estoy cuidando. Yo soy Kala, repitió la mayor, y luego señaló a cada hermana por turno. Esta es Sira, dijo señalando a una niña con un pelaje blanco puro tan fino que parecía brillar. NYX, cuyo pelaje tenía un sutil tinte azul como la luz de las estrellas sobre la nieve. Terror, con marcas marrones y terrosas únicas entre sus pálidas hermanas. Luna, la más pequeña con orejas desproporcionadamente grandes que caían de forma adorable, y Estella, que ya se había quedado dormida contra el cálido flanco de Rex. Bueno, Kala, Sira, NYX, Terror, Luna y Stellar, dijo Samuel, tratando de no pensar en cómo sus provisiones de comida durarían aproximadamente 3 días con 6 bocas más que alimentar. Soy el doctor Samuel Martingale, pero pueden llamarme Sam, y esa almohadilla térmica peluda hacia la que todos se sienten atraídos es Rex. Al oír su nombre, la cola de Rex golpeó el suelo, aparentemente sin importarle que los pequeños niños alienígenas lo usaran de almohada. ¿Eres científico?, Sira preguntó, mientras sus ojos plateados escudriñaban los diversos especímenes y equipos dispersos por la enfermería. No soy soldado. Definitivamente no es un soldado, rió Samuel, sorprendido por el sonido. ¿Cuándo fue la última vez que se rió? Estudio la vida, no cómo terminarla. Soy lo que se podría llamar un académico muy aburrido que lee demasiado y se olvidó de tener vida social. ¿Qué es un académico?, preguntó Luna con su vocecita como campanillas. Alguien que piensa demasiado y hace muy poco, respondió Samuel, provocando lo que podrían haber sido risitas entre los más pequeños. Ahora, hablemos de tu madre. ¿Viene a por ti? El ambiente cambió de inmediato. Los 6 niños se juntaron aún más, sus alas lunares superpuestas en una formación defensiva instintiva. Madre es cazadora suprema, Scarlett Nixon, dijo Kala, con el pecho hinchado de orgullo a pesar del miedo. La guerrera más grande de la Confederación Lunar. Ella vendrá. Siempre viene. A Samuel se le heló la sangre. Scarlett Nixon no era una guerrera loba lunar cualquiera. Era ella quien, ella sola, había destruido el crucero de batalla humano Prometeo, quien había liderado la exitosa defensa de los templos lunares contra todo pronóstico, cuyo nombre se susurraba con temor por todo el espacio humano. Y él tenía hijos con ella. Pero primero, añadió NYX en voz baja, debe sobrevivir. Muchos enemigos en la nave, traidores, sabían dónde atacar. ¿Alguien traicionó a tu madre?, preguntó Samuel, con su mente científica ya analizando las implicaciones. Desde dentro de la Confederación Lunar. Terror asintió solemnemente, los había oído hablar.
¿Quieren vendernos? Mucho dinero por los cachorros de un 3 prime. Unos cazarrecompensas traficando con niños. Samuel sintió que se le tensaba la mandíbula. Puede que fuera un académico fracasado escondido en un lugar remoto, pero había cosas que trascendían las barreras entre especies. El tráfico de niños era una de ellas. Bueno, tendrán que pasar por encima de mí primero, dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción en su voz. Y Rex, créeme, Rex es muy protector con cualquiera que duerma sobre él. Como si comprendiera, Rex levantó la cabeza y emitió un suave ladrido de asentimiento, con cuidado de no despertar a Estella, que ahora dormía profundamente a su lado. Durante las siguientes horas, Samuel aprendió más sobre sus inesperados huéspedes. Eran niños brillantes y curiosos que absorbían información como esponjas. Cyril estaba fascinado por sus experimentos botánicos, especialmente por el pequeño jardín donde cultivaba tierra. Vegetales en suelo lunar. NYX demostró una aptitud para las matemáticas que habría impresionado a sus antiguos profesores. Terror tenía ojo de artista, y enseguida comenzó a dibujar el interior de la estación en una tableta de datos de repuesto. Luna, a pesar de ser la más pequeña, tenía la personalidad más arrolladora, parloteando sin parar sobre todo lo que observaba. Y Estella, cuando por fin despertó, demostró tener oído absoluto, tarareando armonías con los diversos sonidos mecánicos de la estación. ¿Por qué vive solo?, preguntó Terror mientras Samuel preparaba su primera comida decente, un batiburrillo de vegetales reconstituidos y proteínas sintéticas que los niños devoraron con entusiasmo. Los humanos son criaturas gregarias como nosotros. Sí, a veces las manadas deciden que ciertos miembros no encajan, respondió Samuel, removiendo la olla con quizá más atención de la necesaria. Sugerí que los humanos y los lobos lunares podrían beneficiarse trabajando juntos en lugar de pelear. Eso no sentó bien a ninguna de las dos partes. Mamá dice lo mismo, dijo Calter en voz baja. Ese odio nos debilita. Los cachorros que solo aprenden la guerra solo crearán guerra. Tu madre parece una mujer sabia, dijo Samuel mientras servía porciones, aunque me imagino que esa filosofía no la hace popular entre los guerreros. Por eso los traidores pudieron actuar, añadió Cira, conectando los puntos con su mente matemática. Madre tenía enemigos dentro. Usaron las conversaciones de paz como trampa. Samuel frunció el ceño. Las piezas de un rompecabezas mayor se formaban en su mente. ¿Conversaciones de paz? No ha habido ninguna oficial. Se detuvo. Claro, no había habido conversaciones oficiales. Alguien había intentado abrir negociaciones secretas y otro había aprovechado la oportunidad para atacar. Una alarma de proximidad interrumpió la escena doméstica. Samuel corrió a la consola de mando, sintiendo un vuelco en el corazón al leer las señales. 3 naves navegando en la oscuridad, acercándose rápidamente. Corsarios modificados, por su aspecto, justo el tipo que preferían los cazarrecompensas. «Escóndanse», ordenó, dirigiéndose ya al armero que nunca pensó que tendría que abrir. Hay un pozo de mantenimiento detrás del reciclador de agua. Lleva a Rex y entra ahí. No salgas hasta que yo te lo diga. Pero Kala empezó a protestar. Ahora, la autoridad en su voz sorprendió a todos, incluso a él mismo. Los niños se apresuraron a obedecer, y Rex los condujo hacia el escondite con una eficiencia propia de la práctica. Samuel se colocó la vieja pistola de plasma y comprobó sus niveles de carga. 40%. No es gran cosa, pero servirá. Activó las pantallas defensivas de la estación, otro sistema que funcionaba a menos de la mitad de su capacidad, e intentó proyectar a través del sistema de comunicaciones una confianza mayor a la que sentía. Naves no identificadas. Esta es la estación de investigación Omega 7. Están entrando en espacio restringido. Indique su actividad. La respuesta del buque líder fue disparar un tiro de advertencia frente a la proa de la estación. Deja de fingir, viejo. Sabemos que llevas carga valiosa a bordo. Entregadnos los cachorros de lobo,
y tal vez os dejemos vivir. No sé de qué estás hablando, respondió Samuel, moviendo los dedos rápidamente sobre la consola para redirigir la energía de los sistemas no esenciales a los escudos. Se trata de una instalación científica. No tenemos nada de valor excepto algunas verduras mohosas y artículos de investigación obsoletos. Los escáneres muestran 7 signos vitales. Doc, o bien estás organizando una fiesta muy tranquila o tienes compañía. Última oportunidad. Entrega los cachorros y márchate rico. Contraoferta, dijo Samuel, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Te das la vuelta y te vas. Y no activo el mecanismo de autodestrucción de la estación y nos llevo a todos con nosotros. Soy viejo. Estoy solo y no tengo nada que perder. Quiero comprobar hasta qué punto hablo en serio. Hubo una larga pausa. Samuel contuvo la respiración, esperando que no pudieran detectar que el sistema de autodestrucción de la estación llevaba más de un año sin funcionar. Estás fanfarroneando, ¿verdad? Soy un científico caído en desgracia que vive solo en el fin del mundo. Mi carrera ha terminado. Mi reputación está destruida y mi único amigo es un perro. ¿De verdad crees que me importa tanto vivir? Pero esos niños son inocentes. Entonces, esto es lo que va a suceder. O te vas y yo continúo con mi fascinante investigación sobre el moho espacial, o morimos todos juntos. Tú decides. El silencio se prolongó durante 30 segundos. 60. La mano de Samuel se cernía sobre la consola, lista para liberar la atmósfera si ponían a prueba su farol. Al menos, resultaría dramático para sus sentidos. Esto no ha terminado, viejo. Las 3 naves se alejaron rápidamente, desapareciendo en la oscuridad cósmica tan rápido como habían llegado. Samuel se desplomó contra la consola. De repente, sentía las piernas como gelatina. Se limitó a amenazar a 3 buques armados con pura bravuconería y una estación rota. Unos pequeños pasos resonaron tras él. Se giró y se encontró con 6 pares de ojos plateados que lo miraban con algo parecido al asombro. Mentiste, dijo Nick, mientras su mente lógica procesaba lo que había observado. La estación no tiene autodestrucción. Las lecturas de potencia indican a veces, interrumpió Samuel suavemente. Proteger a los demás requiere decir la verdad de forma creativa. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es algo que volvería a hacer. Lo arriesgaste todo, dijo Calter con asombro. Para nosotros, para los enemigos. No sois enemigos, dijo Samuel con firmeza. Sois niños, y los niños no son enemigos de nadie. Luna se abalanzó hacia él, rodeando su pierna con sus pequeños brazos. Sois buenas personas, Sam. Los demás se unieron a ella, y Samuel se encontró en el centro de un montón de cuerpos peludos y cálidos, todos tratando de abrazarlo a la vez. Rex ladró en señal de aprobación, meneando la cola mientras se unía al montón. Vale, dijo Samuel riendo, con lágrimas en los ojos. No nos pongamos sentimentales. Necesitamos planificar nuestro próximo movimiento. Esos cazadores volverán con refuerzos. Durante los 2 días siguientes, Samuel transformó la estación en algo parecido a una posición defensiva. Les enseñó a los niños los procedimientos básicos de emergencia, les mostró cómo leer los sistemas de la estación e incluso les asignó tareas sencillas para mantenerlos ocupados y haciéndolos sentir útiles. Cira ayudó a optimizar los algoritmos de distribución de energía. NYX calculó las soluciones de disparo para los láseres mineros de la estación, reconvertidos en armas. El terror pintó señales de advertencia en Lunari y Estándar. Luna organizaba los suministros con precisión militar a pesar de su tamaño. Estella aprendió las distintas alarmas de la estación y podía identificar los problemas solo por el sonido. Y Kala lo seguía a todas partes, absorbiendo todo como si su vida dependiera de ello, algo que Samuel reflexionó sombríamente que quizá pudiera ser cierto. La segunda noche, mientras todos se reunían en el salón de observación para contemplar las estrellas, Terra le pidió que contara historias sobre la Tierra.
No soy muy buen narrador, protestó Samuel. Por favor, añadió Luna, y pronto los 6 coreaban. Historia, historia. Entonces Samuel les habló de la tierra, de los océanos azules y los bosques verdes, de las ciudades que tocan las nubes y las cuevas que se adentran en el corazón del planeta. Les habló del viaje de la humanidad hacia las estrellas, evitando cuidadosamente las partes relativas a la conquista y el conflicto. Les habló de ciencia y arte, de música y matemáticas, de la maravilla del descubrimiento y la alegría de la comprensión. La tierra suena hermosa, suspiró Estella. ¿Por qué se marcharon los humanos? ¿Por qué? Dijo Samuel con cautela. A veces la gente piensa que la hierba es más verde al otro lado de la calle. O, en este caso, que las estrellas brillan más, pero lo que a veces olvidamos es que el hogar no se trata del lugar. Se trata de las personas con quienes lo compartimos. ¿Es por eso que estás solo /diagonal? Sira preguntó con la brutal honestidad de la infancia. No tienes gente. Samuel se libró de responder gracias a la repentina atención de Rex. El perro se puso de pie de un salto, con un gruñido que le subía desde el pecho. Samuel sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Una respuesta primigenia al peligro que millones de años de evolución no habían borrado. «Escóndete», susurró. Pero esta vez, Kala negó con la cabeza. «No, estamos juntos». Antes de que pudiera replicar, la estación tembló. No por un impacto, sino por el aterrizaje de algo grande en el casco. Los cierres magnéticos crujieron bajo un peso para el que no estaban diseñados. Samuel agarró su pistola de plasma, empujando a los niños detrás de él. Rex se colocó a su lado, listo para defender a su manada. La esclusa de aire comenzó a funcionar. No es la secuencia normal, sino una anulación. Alguien estaba entrando a la fuerza. La puerta interior se abrió de golpe con un estruendo como de trueno. El humo llenaba el pasillo, y a través de él apareció una figura que heló la sangre de Samuel. Scarlett Nixon medía 2,4 metros de altura, y su pelaje blanco plateado estaba marcado con cicatrices rituales que contaban la historia de 100 batallas. Sus alas lunares se extendieron ampliamente, llenando el corredor con su envergadura. Las mejoras cibernéticas relucían en sus articulaciones, de grado militar, probablemente con un valor superior al de toda la estación. Sus ojos, del mismo plateado que los de sus hijas, pero duros como el titanio, se clavaron en Samuel con una intensidad que le hizo querer huir. Pero no lo hizo. No pudo. 6 pequeñas vidas dependían de él, y no iba a fallarles ni loco. Ahora, cachorros, humanos, gruñó Scarlett con voz de piedra de moler, o pintaré estas paredes con vuestra sangre. Madre. Los 6 niños gritaron, pero Samuel notó que no corrieron hacia ella. Se quedaron detrás de él, apretándolo cada vez más. Scarlett entrecerró los ojos. Cachorros, vengan. Esperen, dijo Calter, saliendo parcialmente de detrás de Samuel. Madre, él nos salvó, nos protegió, nos alimentó, nos protegió. La risa de Scarlett fue áspera. Un ser humano. Los humanos destruyen. Los humanos toman. Humanos. Los seres humanos mienten a los cazarrecompensas y arriesgan sus vidas por niños a los que ni siquiera conocen. NYX interrumpió su mente lógica presentando hechos. Este ser humano compartió su último alimento con nosotros, nos enseñó, nos mantuvo calientes. La mirada de Scarlett se desplazó entre sus hijos y Samuel, la confusión reemplazando la certeza. Los protegiste. Necesitaban ayuda, dijo Samuel con sencillez, bajando el arma pero sin soltarla. Eso es lo que hace cualquier persona decente, sin importar la especie. Rex es un buen perro, intervino Luna. Nos mantiene calientes y juega con nosotros. Por primera vez, Scarlett pareció notar al pastor alemán que meneaba la cola a pesar de la tensión. Lo absurdo del momento, un temido guerrero de la Confederación Lunar siendo recibido con entusiasmo por un perro, pareció quebrar algo en su postura. Tú eres el hereje, dijo lentamente,
al darse cuenta de la verdad. Dr. Samuel Martingale, el que escribió sobre la cooperación entre especies. Antiguo médico, corrigió Samuel. Ahora solo un tipo que intenta cultivar tomates en el espacio, y al parecer, dirige una guardería improvisada. Los cazarrecompensas. Volveremos, concluyó Samuel. Los engañé una vez, pero la próxima vez vendrán preparados. Deberías llevarte a tus hijas e irte. Scarlett lo observó durante un largo rato. Habrías muerto por ellas. No era una pregunta, pero Samuel respondió de todos modos. Sí. ¿Por qué? No son tus cachorros, no son de tu especie, no son tu responsabilidad. Samuel volvió a mirar los 6 rostros jóvenes que lo observaban con confianza. No había hecho nada para merecerlo, salvo ser amable cuando lo necesitaban. Quizá por eso mismo eran mi responsabilidad. Porque alguien tiene que ser el primero en decir basta. Basta de odio, basta de guerra, basta de niños pagando por los fracasos de los adultos. Madre, dijo Calter en voz baja. Ya tiene todo listo. Los otros 5 asintieron solemnemente. En la cultura del lobo lunar, Samuel sabía que la manada lo era todo. Ser declarado preñado por los cachorros era algo sagrado, no algo que se pudiera descartar fácilmente. Las alas de Scarlett se plegaron lentamente, y su postura agresiva se transformó en algo más pensativo. Las defensas de la estación están fallando. Los cazadores regresarán con la flota. Aquí no puedes sobrevivir. Lo sé, admitió Samuel. Pero te daré tiempo para que escapes con ellos. No. Los 6 cachorros protestaron a la vez, corriendo a aferrarse a él. Incluso Rex jadeó, apretando contra su pierna. Humano tonto, dijo Scarlett, pero había algo casi cálido en su voz. ¿Crees que mis cachorros me perdonarían alguna vez si dejara morir a su hermano de manada? ¿Crees que podría mirarlos a la cara sabiendo que abandoné a quien los salvó? No entiendo. Entonces, entiendan esto. Scarlett se acercó, y a Samuel le sorprendió cómo su presencia podía ser a la vez aterradora y extrañamente maternal. Salvaste a mis cachorros cuando tenías todas las razones para dejarlos morir. Te enfrentaste a los de tu propia especie para protegerlos. Les diste esperanza cuando no la tenían. Eso te convierte en algo que jamás pensé que diría de un ser humano. Te convierte en parte de la familia. Pero la guerra es la razón por la que alguien intentó matar a mis cachorros. Scarlett gruñó, aunque su ira no iba dirigida a él. La guerra es la razón por la que los niños flotan en el espacio mientras los adultos discuten sobre las líneas en los mapas estelares. Quizás tenía usted razón, Dr. Martingale. Quizás sea hora de que alguien diga basta. Se trata de una alarma de proximidad que interrumpió el momento. Samuel revisó el escáner y se le heló la sangre. 12 barcos. Trajeron una pequeña flota. Entonces lucharemos, dijo Scarlett simplemente, dirigiéndose a la consola de mando con una eficiencia propia de la práctica. La estación tiene láseres mineros. Sí, reservas de productos químicos, propulsores de emergencia. Sí, pero yo soy un 3'. He destruido flotas con menos. Sus dedos volaban sobre los controles, y Samuel se asombró al ver cómo los sistemas de su estación, que antes fallaban, respondían con una eficiencia renovada. Cachorros a la habitación segura. Doctor, usted conoce su puesto mejor que nadie. Muéstrame con qué contamos para trabajar. La hora siguiente transcurrió entre preparativos y una vorágine. El genio táctico de Scarlett transformó la humilde estación de investigación en algo parecido a una fortaleza. Los láseres mineros se convirtieron en armas. Los almacenes de productos químicos se convirtieron en explosivos improvisados. Los propulsores de emergencia se convirtieron en reactores de maniobra. Incluso el sistema de eliminación de residuos fue convertido en arma. ¿Te das cuenta de que seguimos en desventaja de 12-1? Señaló Samuel mientras hacían los preparativos finales. He estado en peores situaciones, respondió Scarlett, haciendo una pausa.
Aunque normalmente no con cachorros que proteger y un científico humano de apoyo. Es científico, corrigió Samuel automáticamente. Y que conste que quedé tercero en mi clase en escenarios de combate teóricos. ¿Teóricos? Repitió Scarlett con sequedad. Maravilloso. Seguro que los cazarrecompensas se aterrorizarán con tus teorías. A pesar de todo, Samuel se echó a reír. Sabes, para ser una guerrera temida, tienes un buen sentido del humor. No se entere nadie. Tengo una reputación que mantener. La primera oleada llegó con fuerza y rapidez. Los preparativos de Scarlett demostraron su eficacia de inmediato. 2 naves se estrellaron contra el campo minado que había creado con los residuos de la estación. Sus escudos eran inútiles contra simples impactos cinéticos. Otra cayó ante los láseres mineros. Su piloto claramente no esperaba un fuego tan preciso de una estación de investigación, pero aún quedaban 9 naves, y la estación temblaba bajo su peso. Fuego de respuesta. Escudos al 30%, gritó Samuel, redistribuyendo la energía de sección en sección para mantener la cobertura. Que se acerquen, ordenó Scarlett, con la mirada fija en múltiples objetivos. Cachorros, recuerden sus lecciones. ¿Qué hacemos cuando nos superan en número desde la sala segura? La voz de Calter resonó por el intercomunicador. Los obligamos a luchar en nuestros términos. Buen cachorro. Doctor, a mi señal, ventile la atmósfera de las secciones 7 a 12. Eso es la mitad de la estación. Confíen en mí. Los dedos de Samuel se cernieron sobre los controles. Un guerrero lobo lunar pidiendo confianza a un humano. 6 meses atrás, se habría reído de lo absurdo. Ahora simplemente dijo, listo, Mark. La atmósfera venteada creó una nube de aire cristalizado y escombros que confundió los sentidos del atacante. En la confusión, Scarlett dirigió ataques quirúrgicos que inutilizaron 3 naves más. Quedaban 6, pero estaban aprendiendo, manteniéndose a distancia y coordinando su fuego. Los escudos fallan, informó Samuel. No podemos aguantar mucho más. Fue entonces cuando oyeron un sonido que no debería existir en el espacio, pero que de alguna manera existía. Un aullido transmitido a través de todas las frecuencias, primigenio y poderoso. Luego otro y otro. Madre. La voz de Terra sonaba emocionada. La manada. La manada ha llegado. A través de la ventana, Samuel observó con asombro cómo los guerreros lobo lunares se materializaban desde el hiperespacio. No unos pocos, sino docenas. Los cazarrecompensas, frente a una manada de guerra entera, se dispersaron como hojas al paso de una tormenta. Cazadora Prime. Una voz crepitó por el comunicador. Hemos escuchado tu llamada. Los traidores han sido eliminados. Los cachorros están a salvo, respondió Scarlett, y Samuel sintió como años de tensión abandonaban su voz con esa sola palabra. Protegidos por, hizo una pausa, mirando a Samuel, por la manada. Las consecuencias eran surrealistas. La estación de Samuel, que estaba fallando, de repente albergaba no solo a 6 cachorros y a su madre, sino a toda una fuerza de ataque de lobos lunares. Guerreros que habían pasado sus vidas luchando contra humanos ahora compartían torpemente aire reciclado con quien había salvado a los hijos de su cazadora Prime. Entonces, le dijo Samuel a Scarlett mientras observaban a los cachorros enseñar. Rex aulló como es debido, para gran diversión de los guerreros. ¿Qué sucede ahora? Ahora, reflexionó Scarlett. Ahora las cosas se complican. Un humano que salvó a los cachorros del lobo de luna. Una cazadora suprema que declara una manada humana. Los ayuntamientos de ambos lados estarán sumidos en un gran revuelo. Suena políticamente complicado. Muy. Pero quizás eso sea lo que necesitamos. Algo demasiado complejo para la simple narrativa de nosotros contra ellos. Hizo una pausa. Mis cachorros deseaban seguir aprendiendo de usted. Dicen que eres el mejor profesor que han tenido nunca. Llevan 2 días en el espacio. Probablemente soy el único profesor que han tenido. Sin embargo,
El tono de Scarlett era ahora formal. Yo lo solicitaría. Es decir, ¿lo considerarías? ¿Quieres que siga enseñándoles? La guerra les ha arrebatado su infancia. Se lo devolviste, aunque solo fuera por 2 días. Sí, quiero que sigas enseñándoles, enseñándonos a todos, quizás sobre esta cooperación de la que has escrito. Samuel contempló la escena que tenía ante sí. Lobos humanos y lunares, niños y guerreros, todos coexistiendo en el mismo espacio sin violencia. Era todo lo que había teorizado, todo aquello por lo que había sido exiliado, que sugería que sucediera de forma natural porque 6 niños necesitaban ayuda y una persona decidió brindársela. Necesitaré mejores instalaciones, dijo. Esta estación se mantiene unida por la esperanza y un pegamento caducado. Eso se puede arreglar. Y quiero traer plantas de la tierra. Por supuesto, a los cachorros les encantaron los tomates. Y Rex se queda conmigo. Ni se me ocurriría separar al lobo honorario de la manada. Sí, dijo Samuel, sintiéndose más ligero que en años. Sí, les enseñaré. Durante las semanas siguientes, la historia se extendió tanto por el espacio humano como por el espacio lunar de los lobos. El científico caído en desgracia que salvó a niños enemigos. La madre guerrera que declaró una manada humana. Los cachorros que unieron 2 especies con tan solo confianza e inocencia. No fue el fin de la guerra. Eso requeriría años de negociación, reveses y pequeñas victorias. Pero fue el principio del fin. Porque hubo un tiempo en que la gente de ambos bandos oyó hablar de 6 niñas a las que no les importó la especie a la hora de elegir a su familia. Una vez vieron imágenes de Rex, el pastor alemán, jugando con los cachorros de lobo de luna mientras su madre y un científico humano discutían sobre la mejor manera de cultivar tomates en el espacio. Los viejos relatos comenzaron a resquebrajarse. 3 meses después, se celebraron en una estación neutral las primeras conversaciones oficiales de paz en una generación. La delegación humana quedó sorprendida cuando Scarlett Nigton entró con sus cachorros y el doctor Samuel Martingale a su lado. Este humano es una manada, anunció a la atónita sala. Salvó a mis cachorros cuando dejarlos morir habría sido más fácil, seguro y rentable. Si un científico caído en desgracia es capaz de ver más allá de las especies para proteger a los niños, quizás los diplomáticos capacitados puedan hacer lo mismo por la paz. Las conversaciones fueron difíciles, pero por primera vez fueron sinceras. Y cuando Luna se aburrió y se acercó a la delegación humana, preguntando si alguien quería ver sus dibujos, el hielo comenzó a derretirse. Es difícil mantener el odio cuando una niña de 4 años te muestra su dibujo a lápiz de colores de su familia, con un humano, un perro y la anotación de que Sam hace la mejor sopa, aunque a veces se le queme. Pasaron los años. La estación de investigación Omega 7 fue reconstruida y convertida en el Instituto Harmony, un lugar donde jóvenes mentes de ambas especies venían a aprender. Las teorías de Samuel sobre la cooperación, consideradas en su momento heréticas, se convirtieron en lectura obligatoria. Cira se convirtió en su asistente de investigación, ayudando a desarrollar nuevas técnicas agrícolas que alimentaban tanto a las colonias humanas como a las de lobos lunares. NYX logró resolver la teoría del campo unificado abordándola desde las tradiciones matemáticas tanto humanas como del lobo lunar. El arte del terror se convirtió en el símbolo del movimiento pacifista. Luna creció y se convirtió en diplomática. Su encanto natural derriba barreras. Estella se convirtió en música. Sus composiciones fusionaban armonías humanas y de lobos lunares de maneras que nadie había imaginado posibles. Y Kala, la valiente y protectora Kala, se convirtió en la primera loba lunar en asistir a una academia militar humana, no para aprender la guerra, sino para enseñar la paz, llevando consigo las lecciones aprendidas de un académico cansado que eligió la bondad sobre el miedo. Samuel envejeció como los humanos, su cabello pasó de gris a blanco. Pero todas las noches se le podía encontrar en el jardín de la estación, rodeado de niños de ambas especies. Rex 3 a sus pies. El Rex original falleció en paz a la extraordinaria edad de 18 años.
Sus descendientes continúan la tradición de ser los mejores perros de terapia de la galaxia. Cuéntanos otra vez, preguntó un niño humano, ¿sobre la noche en que los encontraste? Bueno, comenzó Samuel, ajustándose las gafas en un gesto que ya se había convertido en tradición. Hacía frío. El espacio siempre es frío, y yo estaba solo, excepto por Rex. Los niños escucharon con suma atención, aunque ya habían oído la historia decenas de veces, porque no se trataba simplemente de una historia de rescate o supervivencia. Era una historia sobre la elección. La elección de ayudar en lugar de dañar, de confiar en lugar de temer, de amar en lugar de odiar. Una tarde, mientras Samuel contemplaba la puesta de sol a través de la cúpula de observación de la estación, una puesta de sol artificial, pero hermosa a su pesar, Scarlett se unió a él. Ahora se movía más despacio, las viejas heridas de guerra le pasaban factura, pero su presencia seguía siendo formidable. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, una pregunta que se había convertido en su ritual. Solo una, respondió Samuel, la respuesta que siempre daba. Ay, debería haber quemado menos la primera olla de sopa. Los cachorros todavía se burlan de mí por eso. La risa de Scarlett resonó en la cúpula, rica y cálida. Eres un pésimo mentiroso. Sabes que esa fue la mejor comida que jamás habían probado. Fue objetivamente horrible. Tengo el dibujo de Terara para demostrarlo. Incluyó frases apestosas. Se sentaron en un cómodo silencio, observando a jóvenes humanos y lobos lunares jugar juntos en el jardín de abajo. Hizo falta una guerra galáctica para reunirlos. Pero de alguna manera se habían convertido en familia. No era la familia que ninguno de los dos había planeado, sino la familia que habían elegido. Los consejos quieren darte otra medalla, mencionó Scarlett con naturalidad. Díganles que preferiría más financiación para el programa educativo. Ya lo hice. Estuvieron de acuerdo, pero aún así te dan la medalla. Políticos, suspiró Samuel dramáticamente. No importa la especie, nunca escuchan. Sam, interrumpió la voz de Calter. Ahora era adulta, alta y fuerte como su madre, y vestía el uniforme del núcleo de armonía que ella misma había ayudado a fundar. Los nuevos alumnos han llegado. Están solicitando la historia. ¿Cuál? Samuel preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La importante. Aquella que trata sobre cómo un académico amargado y 6 cachorros perdidos cambiaron la galaxia. No estaba resentido, protestó Samuel mientras se ponía de pie, con las articulaciones crujiendo. Fui completamente incomprendido. Vivías solo y cultivabas tomates mohosos. Scarlett se lo recordó. No estaban mohosos. Fueron sometidos a un desafío experimental. Los tres caminaron hacia el auditorio, Rex 3 siguiéndolos en silencio, donde un centenar de rostros jóvenes, humanos y Luna Wolf, esperaban escuchar cómo comenzó la paz, no con tratados ni grandes gestos, sino con una persona que eligió ayudar a 6 niños que necesitaban ayuda. Cuando Samuel comenzó a hablar, con una voz aún fuerte a pesar de sus años, pensó en el extraño viaje que lo había traído hasta allí, del exilio al honor, de la soledad a la familia, de la guerra a la paz. Todo porque eligió la bondad en una noche fría cuando 6 pares de ojos plateados lo miraron con confianza. El espacio es vasto, comenzó la tradicional introducción que había desarrollado a lo largo de los años, y está lleno de oscuridad. Pero a veces, en esa oscuridad, encontramos luz en los lugares más inesperados. Esta es la historia de cómo 6 pequeñas luces lo cambiaron todo. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, cautivados, como siempre, por la historia de los cachorros y el académico, de la confianza que trasciende las especies, de la familia elegida en lugar de la de nacimiento. Y en primera fila, 6 lobas lunares adultas, sus chicas, siempre sus chicas, sin importar la edad que tuvieran, sonrieron al escuchar su historia contada una vez más. Cada relato añade nuevos detalles, nuevas perspectivas, pero siempre regresa a la misma verdad. El amor no entiende de especies. La familia no está unida por la sangre.
Y a veces el acto de bondad más pequeño puede resonar a través de las estrellas, cambiando todo a su paso. Con el paso de los años, que se convirtieron en décadas, el Instituto Harmony pasó de ser una sola emisora a una red que abarcaba a ambos territorios. La historia de Samuel y los cachorros se convirtió en leyenda, luego en mito, y después en algo más. Una verdad fundamental. Dos especies pueden coexistir, pueden prosperar juntas, pueden ser familia. Samuel vivió para ver las primeras tripulaciones mixtas en naves de exploración, las primeras colonias conjuntas, la primera generación que creció sin conocer jamás la guerra entre humanos y lobos lunares. Vivió para ver cómo sus teorías no solo eran reivindicadas, sino celebradas. Vivió para ver a sus hijas, porque eso eran, independientemente de su especie, convertirse en líderes, innovadoras y voces por la paz. Cuando finalmente falleció pacíficamente mientras dormía a la extraordinaria edad de 103 años, miles de personas asistieron a su funeral. Humanos y lobos lunares permanecieron lado a lado, unidos en el dolor y la gratitud. Pero fue Kala quien pronunció el elogio fúnebre, con voz firme a pesar de las lágrimas. En su última conferencia nos llamó pequeñas luces, dijo ella, dirigiéndose a la multitud reunida. Pero estaba equivocado. Él fue la luz en la oscuridad del miedo y el odio. Él eligió brillar. Y esa luz, esa elección, iluminó un camino hacia adelante para todos nosotros. No era perfecto, continuó ella, esbozando una sonrisa. Se le quemaba la sopa, se olvidaba de regar los tomates y nunca recordaba la letra de la avis, así que se inventaba letras ridículas que nos hacían reír en vez de dormir. Pero era perfectamente imperfecto en todos los aspectos que importaban. Fue amable cuando la amabilidad era peligrosa. Fue valiente cuando la valentía significaba estar solo. Él era familia cuando la familia lo era todo. Así que no nos despedimos del Dr. Samuel Martingale. Hoy damos las gracias. Gracias por elegir el amor en lugar del miedo. Gracias por ver niños donde otros veían enemigos. Gracias por demostrar que el acto de compasión más pequeño puede cambiar el universo. Descansa en paz, Padre de nuestros corazones. Tu luz sigue brillando en cada acto de bondad, en cada puente construido, en cada mano extendida para superar la división. Nos enseñaste que la paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de la opción, la decisión de ser mejor, la decisión de ser amable, la decisión de ser familia. Mientras lo enterraban junto a Rex, las 3 generaciones de fieles compañeros parecían brillar con más intensidad, como si celebraran una vida bien vivida, una decisión acertada, una familia muy amada. Y en las escuelas de todo el espacio lunar y el espacio humano, los niños todavía escuchan la historia. Como un académico caído en desgracia encontró 6 cachorros perdidos en una fría noche en el espacio. Como una loba madre confió sus tesoros más preciados a un humano. Como la bondad logró superar una brecha que parecía insalvable. Como la familia trascendió las especies. Y el amor trascendió el miedo. El universo es vasto y está lleno de oscuridad. Pero a veces, en esa oscuridad, encontramos la luz más inesperada. Y a veces esa luz basta para cambiarlo todo. En definitiva, el mayor descubrimiento de Samuel no tuvo que ver con la xenobiología, ni con las técnicas agrícolas, ni siquiera con la cooperación entre especies. Era más sencillo que eso e infinitamente más complejo. A veces el universo te coloca exactamente donde necesitas estar con exactamente quien necesitas conocer en el momento preciso. Y cuando eso sucede, tienes una opción. Aparta la mirada con miedo o abre los brazos con amor. Samuel eligió el amor y eso marcó la diferencia.